falta algo. Cada uno de nosotros tenemos una habilidad innata, una habilidad dentro de nuestro interior de identificar cuando falta algo. Tenemos una capacidad como seres humanos de discernir cuando algo hace falta. Y bueno, podemos discernir esto en un sentido muy sencillo, como cuando estás cocinando un platillo delicioso y estás preparando, combinando ingredientes y llamas a quizá un familiar, alguien que venga, sacas una cuchara de prueba y que den una prueba y les preguntas: ¿y cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo sabe? Y te dicen: bueno, como que le falta algo, quizá le falta poquita sal o le falta más pimienta, le falta un toquecito. También como cuando estás quizá decorando una recámara, estás haciendo una remodelación y al terminar la habitación metes las decoraciones, tienes todo en su lugar, pero has estado tan adentrado en lo que estás haciendo que necesitas una segunda opinión. Invitas a alguien y le dices: ¿cómo se ve este cuadro y este diseño con este florero? Y te dicen: bueno, se ve muy bien, me encanta todo, pero como que falta algo, un último detalle, un último elemento decorativo para que todo encaje y encuentre su lugar. O quizá el día de hoy te estabas alistando en camino a la iglesia para venir, estabas apurado, preparándote, alistándote, y ya cuando ibas saliendo te detienes en el espejo y te miras y dices como que: a ver, ayúdame, iglesia, como que falta algo. Y quizá vas por ese último accesorio, esa última cosa, y dices: ya puedo ir a la iglesia y puedo adorar a Dios con libertad porque ya todo está completo, todo está en su lugar. Pero creo que esa habilidad que tenemos innata de identificar cuando algo hace falta no solo aplica a cosas sencillas como platillos o vestimenta o decoraciones de habitaciones. Creo que en un sentido más profundo tenemos la habilidad de identificar cuando algo profundo hace falta. Cuando en mi trabajo, en el día a día, me doy cuenta de que aunque tengo bendiciones y tengo un trabajo y tengo provisión, falta algo en mí. De que aunque estoy rodeado de gente, por momentos me puedo sentir solo. De que aunque participo de relaciones, hace falta una intimidad más profunda que pueda satisfacer mi interior. Puedo identificar que algo más importante hace falta en mi vida. Y esa capacidad que tienes tú y tengo yo de notar que algo carece en nosotros no es algo que viene simplemente por convención social. No es algo que fue de aprendizaje de crianza. No es algo que simplemente todos los seres humanos, por el bien de la sociedad, hemos desarrollado esta habilidad de identificar cuando algo hace falta. Yo quiero persuadirte esta mañana de que esa habilidad de discernir carencias en nosotros es algo que Dios diseñó en nuestro ser. Dios puso en nosotros la habilidad de detenernos, autoexaminar y decir: algo hace falta en mí. Y Dios puso esa habilidad en nosotros porque fuimos creados para más. Dios puso en nosotros la habilidad de decir: falta algo, porque Él es el único que puede saciar ese vacío en nuestro interior. Si el ser humano tiene la habilidad de notar cuando una relación, una experiencia, incluso los pasatiempos y las cosas de la vida no pueden del todo saciarnos, Dios puso en nosotros esa capacidad porque Dios mismo ha puesto en nosotros un deseo y una necesidad de vivir por toda la eternidad con una satisfacción que solamente Él nos puede dar. Y Jesús lo describe de esta manera. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar a Juan 10, verso 10. Si no tienes Biblia, no te sientas mal, yo aquí lo voy a leer, pero mira lo que dice Jesucristo. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora, todos los lectores fieles de la Biblia, ayúdenme a interpretar esto. ¿Quién es este ladrón que está describiendo Jesús? Satanás. Jesús dice: Satanás vino a hurtar, a robar, a matar, a destruir. Vino a hacer el mal, vino a confundirnos, vino a engañarnos, a desviarnos de la verdad. Pero Jesús, en absoluto contraste, mira lo que vino a hacer. Dice la segunda parte del verso 10: yo he venido para que tengan vida. Y no se detiene ahí, coma, y luego nos describe qué tipo de vida. Y mira esto: y para que la tengan en abundancia.
Jesús dice: el enemigo ha venido a robar, a matar, a hurtar. Yo he venido a dar vida y a que la tengan en abundancia. O sea que Jesús nos dice: existe una vida abundante. Pero el hecho de que exista una vida abundante implica que también existe una vida en escasez. El hecho de que existe una vida en abundancia implica que también existe una vida carente. En otras palabras, Jesús me está diciendo: sin mí vivirás una vida donde siempre faltará algo, donde por todas las relaciones y bendiciones y prosperidades que tengas, siempre sientes que hay un vacío, siempre hay una carencia permanente, constante, que no desaparece, recordándote, te hace falta una abundancia. Ese deseo de más me recuerda: tiene que existir más. Ese anhelo de profundidad me enseña: hay más allá, detrás o debajo de la superficie, porque Dios nos invita a entender: hay una vida abundante y satisfactoria a la cual Él nos invita y de la cual Él quiere que tú y yo participemos. Ciertamente Jesús vino no solo a darnos vida eterna o prometernos vida eterna en la vida venidera, sino a darnos vida abundante en el aquí y ahora. ¿Cuántos le dan gracias por eso? En el aquí y ahora, en el mundo caído, con pruebas y dificultades y afanes, Jesús nos dice: puedes tener una vida en abundancia, sin escasez, sin que falte algo. Y por eso el día de hoy quizá tú eres una persona que simpatiza el cristianismo, simpatiza la fe. Estás quizá, por decir, en la cerca, observando, viendo, escuchando, sin poder profundizar y participar del todo. O quizá tu vida sea una caracterizada por un compromiso a Dios y amas a Dios y quieres acercarte a Dios, pero no importa en qué circunstancia estés de tu vida, si tú sientes que falta algo, hay un personaje en nuestra historia con el cual te vas a poder identificar. Porque en Lucas capítulo 5 nos encontramos con un hombre llamado Simón, que Jesús luego le daría un sobrenombre, Pedro, y a partir de ahí sería conocido como Simón Pedro. Y Jesús viene a la vida de este hombre que sabía que faltaba algo en su vida, pero no sabía cómo ni qué hacía falta, ni cómo saciar ese vacío. Pero Jesús viene y a través de esta historia nos enseña tres cosas. Hay tres cosas que te quiero enseñar el día de hoy, que si tú las entiendes y te las llevas, vas a poder identificar qué hace falta en tu vida y reconocer que solo Jesús te puede saciar. ¿Cuántos están listos? Lo primero que aprendemos en este relato del llamamiento de Pedro y de los otros pescadores que serían discípulos es que necesitas reconocer que falta un encuentro personal con Jesús. Eso es lo primero. Falta un encuentro personal. Lo segundo es que falta poder real. Y lo tercero es que falta un propósito mayor. Falta algo en nuestra vida y Pedro nos dice: lo que nos hace falta no es más cosas, más posesiones, más relaciones. Nos hace falta un encuentro personal con Jesús, poder real, y nos falta un propósito mayor. Lo primero que debemos entender en esta historia es que más que adscribirnos a una religión o ser adherentes del cristianismo, Dios nos invita a tener un encuentro personal con Él por medio de Jesucristo. Lo más importante que hace falta en nuestra vida es un encuentro personal con Jesucristo. Y sabes, podemos confundirnos momentáneamente y creer que asistir a una iglesia o asistir a un entorno religioso ya nos constituye ser hijos de Dios. Y no quiero que me malentiendas, me alegra que estés aquí. Venir a la iglesia es sumamente importante, pero esto no se detiene en el entrar a un espacio religioso, el escuchar cantos y escuchar un sermón. Esto se trata de tener un encuentro personal con Jesús. Tú puedes asistir a una iglesia, tú puedes simpatizar la fe cristiana y tener una relación impersonal con Dios. Una relación impersonal, déjame definirte esa palabra. Una relación impersonal se define como una relación que se forma con una persona con el objetivo de satisfacer una necesidad.
En otras palabras, una relación impersonal no es una relación basada en amor o en intimidad o en conexión profunda. Una relación impersonal es una relación de utilidad. Yo te busco porque hay algo que tú puedes hacer por mí y viceversa. Yo estoy haciendo algo por ti. Como cuando vas quizá a una tienda y compras algo y la persona que te está cobrando, ahí tienes una relación impersonal. Quizás se saludan, se tratan amablemente, pero tú estás ahí comprando algo, no por esa persona, y esa persona está ahí por trabajar y ganarse su dinero y su trabajo y su vida, no porque está ahí para convivir contigo. Vas a un restaurante y estás comiendo y el mesero te está atendiendo. Esa es una relación impersonal. Tú estás ahí hablando con el mesero, siendo amable por respeto, pero no estás hablando las profundidades de su alma, desconocen las intimidades de su corazón. Y yo creo que muchos tienen una relación con Dios similar, una relación impersonal, donde Dios es un creador grande y sí trascendente y sí bueno, pero desinteresado y distante de mi día a día. Él es solo alguien que satisface necesidades. Él es solo alguien que me bendice cuando necesito bendiciones. Él es alguien que provee cuando hay escasez. Él es un medio a un fin y no el fin deseado. Él es quien me ayuda a sentirme los fines de semana espiritual y religioso y moral. Y quizá para muchos esa es su relación con Dios. Vengo a la iglesia para sentirme un poco mejor. Vengo a la iglesia para cumplir con una obligación moral. Vengo para simplemente cumplir con un deber. Pero te quiero decir el día de hoy que la iglesia se trata de mucho más que eso. Y que aunque sí, Dios es nuestro proveedor, porque ¿cuántos hijos de Dios saben que Dios es nuestro proveedor? Y ciertamente Él provee porque Él es un buen padre. Y ciertamente Él cuida de sus hijos e hijas. Y ciertamente cuando tiene necesidad ven a la casa de Dios y busca a Dios. Pero quiero decirte que Dios es más que un proveedor y más que un dador de bendiciones y más que un hacedor de maravillas. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Dios quiere ser más que tu proveedor. Dios quiere ser tu padre. Es fácil caer en tener una relación impersonal con Dios. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Que sin una relación íntima y personal con Jesús, siempre te faltará algo. Aunque vengas a la iglesia y cantes cantos e intentes y te portes bien y te esfuerces con toda tu capacidad humana, siempre habrá un vacío. Y cuando Jesús llega a la región de Galilea, al lago de Genezaret, también conocido comúnmente en sus días como el mar de Galilea, Él llega a un hombre llamado Pedro, que de igual manera había escuchado hablar de Jesús, sabía ciertas cosas de Jesús, pero tenía una relación impersonal. Mira, Jesús estaba realizando, ¿verdad?, las primeras etapas de su ministerio terrenal. Nos dicen los evangelios que para este punto Jesús ya había sido bautizado. Jesús ya había sido tentado en el desierto por Satanás y superó esa tentación con el poder de la palabra y de su testimonio. Jesús incluso había ya hecho milagros y maravillas y señales al grado que la voz corría por aquella región y la gente hablaba de Jesús como un rabí o maestro de la ley, como un hacedor de milagros y maravillas. Y ciertamente Pedro había escuchado, él o había escuchado, presenciado milagros, había visto el poder de Jesús, sabía que Jesús tenía autoridad. Había escuchado del mensaje del reino de los cielos y lo que Cristo venía a predicar a los pecadores. Él estaba familiarizado con el ministerio de Jesús y no solo de una manera externa o secundaria estaba asociado con Jesús, sino que Jesús de una manera muy personal había tocado su vida, porque un capítulo anterior, en Lucas 4, nos dice el escritor de este evangelio que un día que Jesús iba por aquella región sanando enfermos, entró a la casa de Simón. Es decir, que entró a la casa de Pedro. Y cuando entra a la casa de Simón, la suegra de Pedro estaba muy enferma, tenía mucha fiebre, alta fiebre, y estaba muy grave. Y los familiares comenzaron a rogarle a Jesús: por favor, haz algo por ella, sabemos que tú puedes hacer algo. Y Jesús reprende aquella fiebre y la fiebre sale, es expulsada del cuerpo de esta mujer y se reincorpora. Jesús la sana y todos comienzan a celebrar y a alabar a Dios. Pedro estaba allí. Pedro había experimentado el poder de Jesús. Él sabía que Jesús era
un hombre con autoridad, un hacedor de milagros. Sin embargo, cuando Jesús, ya un capítulo después, en Lucas 5, se encuentra con él de nuevo en el lago de Genesaret, tiene un encuentro diferente con Pedro. Ya Jesús no había venido a hacer algo por sus familiares o algo a su favor. Jesús quería hacer algo en la vida de Pedro. Y en el relato del llamamiento de estos primeros discípulos de Lucas, él destaca a dos protagonistas. Los otros evangelios de Mateo y Marcos nos cuentan una historia similar cuando Jesús fue y llamó a 4 hombres pescadores a ser sus discípulos. Estos fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Lucas solo menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero es claro por los otros evangelios que Andrés, su hermano, también estaba allí. Y los otros evangelios dicen que Jesús llegó y les dijo: dejen sus redes y vengan a seguirme, yo los haré pescadores de hombres. Y ellos tiraron sus redes y se fueron con Jesús. Pero Lucas nos da otro detalle. Lucas nos dice: antes de que tiraran las redes y le siguieran, Jesús hizo una pesca milagrosa. Y en el relato de este milagro, Lucas destaca a 2 protagonistas. Nuestros protagonistas son Jesús y Pedro. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? En el contexto de Lucas, Pedro estaba nuevamente, y reitero, familiarizado con quién es Jesucristo, pero no había tenido un encuentro personal. Y este hecho me enseña algo a mí, te enseña algo a ti, que es posible venir a la iglesia, es posible estar rodeado de gente que sigue a Jesús, es posible incluso que Dios haga algo por tu familia, por tu suegra, que Dios toque tu casa y aún así tener una relación impersonal con Jesús. Tú puedes saber acerca de Jesús, tú puedes estar asombrado con cosas que Jesús ha hecho, pero eso no es lo mismo que dejar tus redes y seguirle y ser un discípulo de Jesucristo. Estar familiarizado con Dios no es lo mismo que ser hijo de Dios. Seguir lo que Jesús dice no es lo mismo que seguir a Jesús como un discípulo. Esto se tiene que hacer personal. Toca a alguien que está a tu lado, incomódalo por un segundo y dile: esto es personal, esto es personal. Si no hay nadie a tu lado, díselo a tu alma: esto es personal. Porque es posible tener una relación superficial con Dios y seguir lo que Dios hace y saber cosas acerca de Dios y poder contestar preguntas teológicas, pero no conocerlo a Él ni ser conocido íntimamente. Esto se trata de algo personal. Jesús había llegado a la vida de Pedro no simplemente porque quería hacer algo por él, sino porque quería hacer algo en él. O sea que tú y yo no necesitamos un cristianismo neutral. ¿Qué significa esto? Un cristianismo neutral es donde siempre estoy indeciso, pero nunca completamente comprometido. Siempre y nunca al mismo tiempo. Siempre indeciso, pero nunca completamente comprometido. Siempre vengo a la iglesia, pero nunca me hago parte de la iglesia. Siempre estoy simpatizando las cosas de Dios, pero nunca me entrego del todo. Siempre digo: este es mi año, este es mi año, este es mi año, este es mi año. Y te lo he predicado muchas veces. Van a poner en tu ataúd y ahí en la tumba el de este es mi año, y nunca llegó, porque siempre es mi año. Y este enero me voy a meter con Dios. Y este enero las cosas serán diferentes. Pero la relación sigue impersonal. La relación sigue superficial. Jesús llega a Pedro, a este hombre, con una fe neutral. Simpatizaba y había escuchado, conocía y estaba familiarizado, pero no era algo que se había interiorizado a su vida. Quizá tú y yo estemos en una etapa así, desinteresados, desapasionados. ¿Y sabes cuándo te interesa y cuándo se hace algo apasionado, algo personal? Cuando te cuesta, cuando sacrificas, cuando no solo recibes pero das, cuando no solo consumes pero contribuyes, cuando no es ellos sino nosotros, cuando no es que lo hagan sino lo haremos. Porque cuando hablan del equipo de otros, es fácil tú quedarte ahí y rodar los ojos cuando están diciendo: no, ese equipo no sirve para nada, nunca ganan. Y tú estás ahí: sí, es cierto. Y cuando están hablando de los hijos malportados de otros, tú estás ahí y dices: qué niños tan rebeldes. Y cuando están hablando del hogar disfuncional de alguien más, tú estás ahí opinando: pues no voy a decir nada, pero tengo unas cosas que decir. Pero cuando hablan de tus hijos y de tu equipo y de tu familia,
Entonces, iglesia, ayúdenme, ahí las cosas se hicieron personales. Ahí el asunto se hizo personal. Cuando están hablando de alguien más, es fácil tú decir, ¿de qué? O sea, no importa, ese Jesús, esa iglesia, esa familia, esa gente. Pero cuando están hablando de los tuyos, la cosa se hizo personal. Y cuando la cosa es personal, hay pasión. Y cuando la cosa es personal, hay interés, porque hay algo de por medio. Y aquí está la verdad increíble y extraordinaria. Si Pedro estaba simpatizando y familiarizado, pero no lo había hecho personal, ¿cómo lo podía hacer personal? ¿Cómo puedo yo irme de una relación impersonal y superficial a un encuentro personal con Jesucristo? Y acá vemos lo glorioso y lo hermoso del evangelio. La realidad es que tú y yo estábamos lejos de Dios. Nosotros no lo habíamos hecho personal. Nosotros estábamos desinteresados, pero Cristo vino a hacerlo personal con nosotros. Pedro estaba trabajando. Jesús iba con un gentío que le agolpaba, que quería estar con él. Y Pedro no estaba en el gentío. Pedro no estaba en la multitud desesperado. Yo quiero escucharlo, yo quiero estar con él. Pedro estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba ocupado en lo suyo. Pedro estaba cumpliendo con su vida. Pero Jesús vino a él. La realidad es que las cosas con Dios se pueden hacer personales porque Dios las ha hecho personales con nosotros. Podemos acercarnos a Dios porque Cristo se acercó a nosotros. Podemos responder al llamamiento de parte de Dios porque Dios vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros sabíamos que algo nos hace falta, pero no sabemos identificar ni siquiera qué nos hace falta. Estamos rodeados de gente y sentimos, todavía me siento solo, tengo cosas y posesiones, pero tengo un vacío. Compro y adquiero y no es suficiente, y voy a la iglesia, pero aún me siento seco espiritualmente. Sabemos que algo nos hace falta, pero no podemos ni siquiera identificar qué nos hace falta. Estamos incompletos e inconscientes. Pero ¿sabes quién sabe lo que necesitamos? ¿Y sabes quién es lo que necesitamos? Jesús. Es como hace una semana estaba haciendo un desayuno ahí en la casa y mis niños querían participar, y eso es divertido, pero también es un caos cuando vas a hacer comida con tus niños pequeños, porque es una bendición enseñarles y cómo, ¿verdad?, mover el huevo y cómo cortar, ¿verdad?, vegetales, y yo corto y ellos lo preparan, y es divertido, pero es un caos, y se estaban peleando, yo quiero hacerlo, y mi niño Jetro, que tiene 3 años, el más chiquito, se paró así en la silla, y cuando estaba ya casi terminando el huevo, le doy una probadita, le digo, a ver, ¿qué te parece? Y le muerde y dice, y así con su vocecita dice, en inglés, Mrs. Something, falta algo, dice. Missing something, falta algo. Entonces le digo, ok, a ver, dime, ¿qué hace falta? ¿Qué le echamos? Y I don't know, yo no sé. Así estamos tú y yo. Falta algo. Tengo muchas relaciones, pero falta algo. Tengo cosas, pero me falta algo. Vengo a la iglesia, pero sigue faltando algo. Oro y como que Él no me escucha, me falta algo y ni siquiera sabemos. Somos como un Jetro de 3 años, no sé, le echo más sal, le echo más pimienta, le echo más, no sé ni por dónde empezar, no sé cómo cambiar el asunto. Pero Dios es un buen Padre que entra a nuestra vida y dice, yo sé el sazón, los detalles, los ingredientes. Yo sé lo que hace falta en tu vida para completar tu corazón, para saciar tu interior, para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y lo que Pedro más necesitaba no eran más peces, no era más trabajo, no era más religión. Él necesitaba un encuentro personal con Jesucristo. Él necesitaba algo real con Jesús, pero estaba incompleto e inconsciente. No sabía cómo satisfacer este vacío, y mira cómo Jesús lo encuentra. Vuelve a Lucas 5, verso 1 al 4. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñó desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Lo primero es que cuando Jesús llega a la vida de Pedro a hacer las cosas personales, un encuentro personal, no le pide permiso para meterse en su barca. ¿Viste eso? Le rogó que le ayudara a moverla de la orilla para llevarla un poquito a la profundidad, para que Jesús la usara como una tarima y se sentara y predicara su mensaje. Pero no le pidió permiso para meterse en la barca. ¿Viste eso? Jesús llegó y dijo: esa, la de Simón, y se metió. Y así llegó Dios a nuestra vida. Tú y yo estábamos lejos de Él, apartados de Él, hundidos en pecados. Yo sé que ya que estamos santificados se nos olvida, y cuando contamos nuestro testimonio lo contamos de la mejor manera posible. Y decimos: yo estaba allí en un lugar feo, una cantina. Yo estaba medio mal, como perdido en la calle. Yo andaba como medio confundida, no tan confundida, con 3 novios al mismo tiempo. Yo no andaba tan mal, solo luchando con unas relaciones, tratando de casarte aquí y una esposa en México. O sea, tratamos de contarlo de la mejor versión posible. Usted se ríe, pero esto va en serio. Pero se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que estábamos hundidos lejos de Dios, y Él vino sin pedir permiso y dijo: me voy a subir en tu barca. No porque tú seas digno, no porque seas extraordinario orador de teología, no porque eres muy capaz, no porque has logrado mucho, no porque lo mereces, sino porque ese es el evangelio. No que mi barca alcanzó el cielo, sino que el cielo envió a Jesús, y Jesús entró a mi barca, y Jesús hizo lo que yo no podía hacer. ¿Sabes por qué puedes tener un encuentro personal con Cristo? Porque Cristo vino a tener un encuentro personal contigo. Y acá está lo poderoso. Jesús predica, y cuando termina de predicar, dice el verso 4 que no se baja de la barca y le dice: bueno, Pedro, muchas gracias, que el Padre te bendiga. ¿No sabes qué le dice? Vamos a hacer esto personal. Ponga mar adentro. Porque Jesús no te deja con eso de que: ay, se escuchó bien bonito el sermón, voy a ir a publicarlo en Instagram y en Twitter. No, Jesús te dice: ponlo en práctica, vívelo. Porque lo impersonal es: ay, qué bonito sermón. A ver, acá en Templo Betania pintaron de blanco, remodelado, y sigo impersonal. Pero Jesús dice: olvídate del ladrillo blanco y vívelo. Boga mar adentro. Vámonos a pescar, vamos a poner esto en práctica. Vamos a hacer lo que te trae vergüenza y culpabilidad y lo que te cuesta. Vamos a perdonar lo imperdonable, vamos a sanar lo que no se puede sanar. Vamos a romper cadenas que nadie puede romper. Vamos a derrumbar muros que estaban sólidos. Vamos a sanar relaciones que estaban rotas. Vamos a ir tras aquello que es humanamente imposible para ti, pero que un encuentro con Cristo Jesús cambia todo. Jesús lo hace personal. Jesús le pide fe. No le pide lo que no puede dar, pero sí le pide lo que es capaz de hacer. Boga mar adentro, vámonos a pescar. Y Pedro, vuelvo y te reitero, ya había escuchado de Jesús, había visto el poder de Jesucristo, había personalmente experimentado en su familia, con su suegra, la sanidad de Jesucristo. Pero Cristo ahora quería hacer algo, no en su familia, no en otros, sino en la vida de Pedro. ¿Y cuántos de nosotros ante un desafío como ese respondemos con escepticismo y duda? Ay, no, Señor, yo he pescado toda la noche y mira mis redes vacías. Yo intenté perdonar, yo intenté hacerlo, yo he probado superar esto, yo traté de ir y sanar esas relaciones, yo quise cambiar, intenté de nuevo, y mira, sigo en lo mismo, mis redes están vacías. ¿Cómo voy a creer en ti? ¿Cómo voy a confiar en ti si apenas te conozco? Creo que todos respondemos con cierto escepticismo al llamado de Dios cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Dios, esto es demasiado difícil, es que tengo temor, no puedo hacer esto por mi cuenta, no sé lo suficiente acerca de ti como para tomar un paso de fe con certeza de que tú cuidarás de mí. Pero escucha, la respuesta de Pedro nos enseña algo poderoso. Tú no tienes que saber todo acerca de Dios para creerle a Dios. Tú solo tienes que saber lo suficiente. Tú no tienes que tener todas las respuestas a todas tus preguntas, solo tienes que contestar la más importante. ¿Le creo a Jesús? Sí, boga mar adentro.
No tengo que saber todo acerca de Él para creerle a Él. Mi conocimiento de Él crecerá. Mi búsqueda espiritual crecerá. Mi madurez espiritual se solidificará. Ahorita solo necesito lo suficiente. Le creo. Si le creo, vámonos a pescar. ¿Hay alguien que le crea a Jesús? ¿Hay alguien que le sigue creyendo a Dios? Hay alguien que dice: lo vengo intentando toda la noche y no pude, pero si Cristo da la palabra, vamos a intentar de nuevo. Si Dios lo declara, veremos su gloria. Si Cristo dice: vamos a pescar, vamos a pescar. Pedro nos enseña: no tengo que saber todo para poder accionar en fe. Una palabra de Dios me basta. O sea, no necesito que Dios me dé el plan de 10 años de cómo va a restaurar a mis hijos, cómo va a cambiar mi familia. Solo necesito que me dé una palabra: yo estoy contigo. Con eso, vámonos. Mira el verso 5 para que tú lo veas. Respondiendo Simón le dijo, primero el escepticismo humano, ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hay dos cosas aquí. Lo primero, ¿cómo lo describe maestro? ¿Cómo ve Pedro a Jesús? Pedro conoce de Jesús, pero no lo ha conocido íntimamente. Lo ve como ¿cómo lo llamó? No lo llamó Salvador, no lo llamó Hijo de Dios, no lo llamó el Mesías, no lo llamó Hijo de David, lo llamó Maestro. Relación impersonal. Pero el desafío de Jesús lo lleva a cuestionar y examinar su fe. Y responde con cierto escepticismo humano: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro nos enseña con su ejemplo cómo obedecer la palabra de Dios. Él no tenía una garantía, él no tenía el futuro desglosado, pero él sabía lo suficiente. Hay mucho que yo no sé y mucho que yo no conozco, pero tengo lo suficiente. Sé quién es Jesús, sé que Él hace milagros, sé que Él hace maravillas, y sé que cada que abre su boca, palabras de autoridad salen de ella. Entonces, Jesús, en tu palabra lo voy a hacer. Mira esto: Pedro era un pescador. Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Este era su oficio. Ellos sabían lo que estaban haciendo y sabían de lo que estaban hablando. Ellos entendían que en el lago de Genesaret o el mar de Galilea, el nivel del agua era muy bajo, más bajo que el nivel común del océano. Entonces era un cuerpo de agua bastante bajo. Y cuando ellos iban a pescar, intentaban pescar de noche, cuando los peces se arrimaban a la orilla. Pero ellos sabían que al amanecer los peces volverían a las profundidades del agua. Entonces, si estos hombres de experiencia y de oficio habían pescado toda la noche y sus redes estaban, dice Lucas, vacías, no habían pescado nada. Y luego viene Jesús, un hombre que no es pescador, y les dice a ellos: vámonos a pescar. Echen las barcas a lo profundo y vámonos a pescar. O sea, Pedro pensó lo que pensarías tú, lo que pienso yo. Yo soy pescador, he hecho esto toda mi vida desde que era niño. En el mundo antiguo, el hijo hacía lo que hacía el padre y el padre hacía lo que hacía el abuelo. Es muy probable que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran generacionalmente pescadores. Sabían lo que estaban haciendo. Pero si Jesús da una palabra, tú puede que ya lo hayas intentado todo, has probado todo, has sacudido a todos los medios, pero si Jesús da una palabra, si Jesús te dice: tu familia no se queda aquí, yo la voy a restaurar, hermano, prepara tus redes. Si Jesús te dice: yo voy a sanar esa enfermedad, prepara tus redes. Si Dios te dice: yo voy a operar en tu vida, yo voy a proveer en tu necesidad, prepara tus redes. Aquí no es cuestión de acción humana, aquí es cuestión de fe en la palabra de Dios. Y una palabra de Dios lo puede todo. ¿Lo captaste? Pedro dice: tengo duda, tengo escepticismo, pero tengo más fe en tu palabra que duda y escepticismo. Tengo duda y escepticismo, pero tengo más fe en tu palabra. Y en tu palabra echaré la red. Pedro no lo sabía todo, pero Pedro sabía suficiente. Yo estoy tratando de equipar a alguien el día de hoy que no lo sabe todo,
porque el enemigo te tiene estancado en lo que no sabes, pero tienes que sustentarte en lo poco que sabes. No lo sé todo, pero sé esto: Dios es real, Dios es bueno, Dios es justo, Dios cuidará de mí. Hay mucho que no sé, pero echo la red en su palabra. Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él cuidará de mí. ¿Cuántos se están sintiendo más fuertes de lo que son? Porque podemos reconocer, me falta mucho y hay demasiado que no sé. Ahorita más es una prueba de 10 preguntas teológicas y voy a fallar todas, pero algo sí sé: Dios es bueno y Dios es justo y Dios cuidará de mí, porque Él lo dijo en su palabra. Él lo dijo en su palabra. Jesús me lo dijo. Si Él, siendo un buen padre, ustedes son padres corruptos humanos, incluso ustedes no darían piedra en lugar de pan o serpiente en lugar de pez. Ustedes, siendo corruptos, hacen lo mejor por sus hijos. Que de un buen padre perfecto que cuida de vosotros. No te afanes por qué habéis de vestir o comer o hacer, o el día de mañana. No lo sé todo, pero esto sé: Él es bueno, Él es justo, Él cuidará de mí. Él me dio una palabra y en su palabra echo mi red. Alguien que diga: no lo tengo todo, pero cuídate que tengo una palabra. Does someone believe it? I don't have everything, but I have a word from God. Tengo una palabra de parte de Dios, y su palabra es más que suficiente para ir y hacer de nuevo lo que hice toda la noche, pero en mis fuerzas no funcionó. Hoy lo hago en su palabra y mi red se llenará de nuevo. Alguien dice: pastor, tranquilícese, tranquilícese. En el servicio de inglés de la semana pasada, mis hijos me dijeron: papá, nunca te habíamos entendido bien, ahora te entendimos. ¿Por qué gritas tanto? Me dijo mi hijo: gritas mucho, ¿por qué gritas tanto? Y le digo: es que mira, tú me ves acá en la casa tranquilo y tu papá y todo, pero cuando hablo de la palabra de Dios y cuando pienso en la gracia de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Por eso cuando tú vienes a una iglesia pentecostal como lo es Templo Betania, si no estás familiarizado, te puedes incomodar con gente que hace ruido y bulla y grita y levanta las manos y se mueve, pero lo que quizá no has entendido es que nosotros habíamos estado pescando toda la noche y nuestras redes estaban vacías, pero Cristo entró en nuestra barca y Cristo dio una palabra y Cristo dijo: pongan mar adentro, vamos a ver mi gloria, vamos a llenar las redes. Es un encuentro personal. Es un encuentro personal. Yo sé que lo has intentado, yo sé que lo has hecho tantas veces y no te ha funcionado, pero un encuentro personal te enseña: ahora vamos a hacerlo en su palabra. Toca a alguien y dile: en su palabra, en su palabra, en su palabra, en su palabra. Vamos a hacerlo en su palabra. Vamos a amar en su palabra, dar en su palabra, intentar en su palabra, porque la palabra de Jesús fue decretada sobre nosotros. Yo voy al Padre, y porque yo voy al Padre, vosotros haréis cosas mayores en mi nombre. Esa es palabra de Dios. No lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Tienes una palabra, lánzate en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Obedeció. Obedeció, no cuestionó más. Dijo: bueno, en tu palabra, vámonos chicos. Jacobo, Juan, vámonos. Pero Pedro, dale. En su palabra, vámonos. ¿Y sabes qué sucede cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y obedeces su palabra? Te das cuenta que te hacía falta un poder real, un poder que solo Él puede manifestar. Mira lo que dice el verso 6: y habiéndolo hecho. Bien sencillo, no pases eso por encima, porque esa frasecita simple es obediencia, y la obediencia hace una diferencia increíble. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Echaron las redes en su palabra y eran tantos peces, iglesia, que sus redes se rompían. Tuvieron que llamar a los compañeros, pedir refuerzos que vinieran a ayudarles, y ambas barcas se estaban hundiendo. ¿Qué pasaría si tú y yo tenemos un encuentro personal con Jesús y obedecemos su palabra y su poder real se manifiesta en nosotros? Que te vayas de ser el que siempre pedía ayuda, ahora decir: vengan, porque tengo tanta bendición. Dios me ha dado tanto que mi barca se me está hundiendo. Tengo que también darle a otros. Hay alguien que lo cree el día de hoy, que la palabra de Dios se manifiesta en un poder real. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Jesús hizo en un instante lo que Pedro y los pescadores no lograron en toda la noche. Esa palabra es para alguien el día de hoy. Jesús hace en un instante lo que tú y yo no logramos en todo el trabajo de una noche, de un año, de una vida completa. Jesús nos enseña que su poder es un poder real. Es un poder real. Dios sana lo que tú no puedes sanar. Dios restaura lo que yo no puedo restaurar. Provee cuando nosotros no podemos proveer. Eran tantos peces que no podían más. Este fue un milagro extraordinario. Estaban todos asombrados. Y la verdad es que podríamos terminar aquí la historia. En el verso 7 se concluye. Descartamos los versos del 8 al 11. Y entonces la esencia de nuestra historia es que Jesús vino a dar provisión sobrenatural. Y qué bonito, Pedro regocija y alaba a Dios y canta, y los otros discípulos también, y llevan las barcas a la orilla y toman todos los peces y los preparan y los llevan al mercado, y están ahí como niños de primaria, así que brincando, emocionados, y entregan todos los peces y les dan todo este dinero, oro y plata, y van a casa con sus esposas y les dicen: ya nuestra vida cambia para siempre, y compran nuevas casas. Y por el resto de su historia se habla de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, los que fueron prósperos en toda la tierra y siempre honraron a Jehová. Pero nuestra historia no termina aquí. La verdad es que el poder real de Dios se manifiesta para indicarnos a un propósito mayor. Yo quiero que tú veas esto, porque esto es poderoso. Si la historia acaba en el verso 7, es una historia de provisión. Jesús vino a darnos peces, pero yo quiero decirte, Jesús no vino a darnos peces, Jesús vino a darnos vida eterna. Y no me malentiendan, los peces son buenos. ¿Cuántos le dan gracias por los peces? Algunos de ustedes están: porque estamos hablando de pescado, ¿no lo estás captando? Le damos gracias por los peces, pero hay algo más grande que los peces, y más grande que los milagros. Es el hacedor de milagros. Y más grande que la bendición es tenerlo a Él. Y más que tener bendiciones es estar con Él. Y más que ser recipiente de sus bendiciones es ser su hijo y llamarlo por nombre y entrar a la casa y ser heredero, y con Cristo coheredero, y ser parte de y llevar su apellido y el sello del Espíritu, y ser transformado con Él en gloria en aquel glorioso día. Yo quiero más que peces, yo quiero a Cristo. Hay más que los peces. ¿Lo ves? Cuando Pedro ve el milagro, Pedro está asombrado, porque Pedro entiende: si Jesús hizo esto, ¿quién es este hombre? Y dice la Biblia que cuando vio la pesca milagrosa, en lugar de asombrarse con los peces, Pedro se asombró por Jesús. Iglesia, no te admires tanto de las bendiciones. Son buenas y parte de, pero no te admires tanto de las bendiciones que pasas por encima de aquel que las da. Él es el premio supremo. Él es la bendición más grande. Porque aunque tus redes sigan vacías unos meses o añitos más, si Él sigue en tu barca, aunque no se rompan las redes de peces, pero el pez de cada día allí va a estar, y el pan de cada día no faltará.
y la bendición y la provisión de Jehová estará contigo, y su misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Alguien que diga: lo quiero a Él, no los peces. Lo quiero a Él, no los peces. Si me das los peces, te doy gracias también, pero te quiero a ti. Tú eres el anhelo de mi alma, tú eres el palpitar de mi corazón, tú eres el aire que respiro. Te quiero a ti. Pedro estaba asombrado con Jesús, y su reacción quizá nos confunda, pero su reacción es digna de imitar. Dice el verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos están confundidos? Porque Jesús acaba de hacer un milagro y se supone que Pedro esté extasiado, que esté brincando, que esté alegre, que diga gloria a Dios en las alturas. Mira lo que Dios ha hecho. Pero cuando Pedro ve el milagro, se tira de rodillas y cubre su rostro y dice: apártate de mí, que soy pecador, soy hombre pecador, no soy digno. Y la pregunta es: ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué se sintió Pedro indigno y culpable? ¿Por qué estaba lleno de temor? Déjame explicarte. Pedro era judío, y a los niños judíos desde pequeñitos se les enseñaba la ley de Jehová. Él había aprendido desde pequeño que Jehová Dios es uno, el Dios verdadero, el Dios de Israel, y que Jehová Dios es el creador de los cielos y la tierra, y que Él controla el universo, y Él es soberano sobre todas las cosas, y que Él es quien hizo las aguas y los cielos y las estrellas y los planetas. Entonces Pedro tenía un concepto, un contexto del Dios creador, el Dios Jehová de Israel. Y cuando él ve que habían intentado y trabajado toda la noche y no habían pescado nada, sin embargo en el mismo lugar Cristo hizo en un instante lo más imposible, no de noche sino de día, cuando los peces van a lo profundo, llenó las redes. Pedro entendió: solo hay uno que ordena los peces, solo hay uno que mueve los cielos y toca las aguas y ordena la naturaleza y abre y cierra los cielos como cortinas, como dijo el profeta. Solo hay uno que ordena la creación, es el Santo de Israel. Y si este es el Santo de Israel, yo no soy digno de estar en su presencia. Ahora entiendo: no eres un rabí, no eres un maestro, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Cuando Pedro vio el poder de Dios, Pedro se arrepintió, Pedro se llenó de temor. Y dice Lucas: los otros también estaban atemorizados, porque se dieron cuenta: aquí está el Santo de Israel. El milagro fue diseñado no para darles peces, sino para señalarlos a Jesús. El milagro no era un milagro de provisión sobrenatural, era un milagro de revelación de deidad. Jesús es el Santo de Israel. Aquí está en tu barca, Pedro, no solo el que llena redes con peces. Acá está en tu barca el que restaura y redime a pecadores. Esta es la imagen perfecta. Cuando Pedro ve el poder de Jesús, se arrodilla y se llena de temor, pero Jesús viene sobre él y le enseña: si Pedro, eres pecador, si eres indigno, si tú no puedes solo, pero yo soy el santo que santifica lo impuro y que redime lo que estaba perdido y estaba roto. Jesús le dice: no temas. ¿Qué le dice? Y aquí te quiero dejar con esto. Cuando tú y yo reconocemos: me falta un encuentro personal, me falta experimentar su poder real. Por último entendemos: me falta un propósito mayor. Jesús no lo dejó allí postrado, avergonzado, indigno. Jesús vino y le dijo: Simón, no temas, yo te haré pescador de hombres. Yo te voy a dar un propósito mayor. Nada satisface el corazón humano como cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es mayor que tu vida. Y no te estoy diciendo que todos tenemos que irnos al ministerio tiempo completo, ahí donde Dios te tiene, ahí donde tú trabajas, en tu oficio, en tu hogar, cuidando de tus hijos, si eres soltero, en la universidad, donde estés. Dile: Dios, quiero cumplir tu propósito mayor para mi vida. Quiero decir sí a los desafíos que tú tienes para mí.
quiero ir en tu palabra y echar mi red. Jesús le dijo, tengo algo más grande para ti, te voy a hacer pescador de hombres. Y te quiero dejar con esto, versículo 11. Mira lo que hacen estos hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Estos eran hombres ordinarios, no tenían nada especial, eran pescadores comunes y corrientes. Pero Jesús viene y los llama y les da un propósito mayor. Y Pedro y los discípulos entendieron: lo que Jesús nos ofrece es más grande que los peces. El propósito de Dios es más grande que esto. Y aquello por lo cual habían estado trabajando toda la noche, ¿sabes qué hicieron? Lo dejaron. Si la historia se tratara de la provisión solamente, concluiría con Pedro y los discípulos disfrutando de la provisión. Pero la historia no se trataba de los peces, iglesia. La historia se trataba de Jesús. Falta algo en tu vida, ¿sabes qué es? Es Jesús. Cuando Jesús entra a tu barca, digamos, cuando Jesús toma el control de tu vida, todo cambiará. Un encuentro personal, un poder real, un propósito mayor. Pedro dejó todo y se fue a seguir a Jesús. ¿Cuándo se cumpliría esta palabra de que lo haría pescador de hombres? Nos brincamos a Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús le dijo a sus discípulos, ya resucitado y glorificado por ascender al Padre, les dijo: miren, quédense en Jerusalén, no se vayan de allí hasta ser investidos con poder desde lo alto, el Espíritu Santo. Van a recibir ese poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y ellos obedecieron. Y en Hechos 2 dice la Biblia que el Espíritu descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y contaron las maravillas de Dios y profetizaron. Y había como fuego sobre sus cabezas y un viento que llenaba el entorno. Y habían judíos de todas las naciones de la tierra que estaban asombrados y confundidos al escucharlos expresar estas maravillas en sus lenguas. Y dijeron: están ebrios, están borrachos. Y Pedro se pone de pie y predica el evangelio. Y dice Lucas que en Hechos 2 se añadieron a ese día a la iglesia como 3,000 personas. Pedro, el que tenía la barca vacía, con redes vacías, sin propósito, que le faltaba algo, en Hechos 2 había pescado a 3,000 almas para Cristo Jesús. Yo me pregunto: ¿qué pasará en tu vida y qué pasará en la mía si decimos sí al propósito mayor de Jesús? No sé qué nos espera el futuro, pero de algo estoy plenamente seguro: con Él nada nos faltará. Alguien que se ponga de pie y lo crea: con Él nada me faltará. Hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor para ti y para mí. Jesús dice: sígueme. La bendición apunta a algo mayor. El milagro señala a algo superior. Hay un propósito más grande para ti. Dios no solo quiere sanarte, Dios no solo quiere redimirte, Dios quiere usarte para alcanzar a otros. Y yo quiero desafiar a alguien en esta tarde. El altar está abierto, este espacio está listo. Ven, dile: Señor, yo reconozco que falta algo. Falta algo en mí, en mi vida espiritual. Falta una pasión, he caído en una monotonía, en una rutina, en una apatía. Falta algo en mi corazón. Pero hoy reconozco que no es más cosas, no son más relaciones, no son más posesiones. Faltas tú. Tú eres el único que trae peces, que llena redes. Tú eres el único que sana enfermos, liberta cautivos. Tú eres el único que restaura vidas. Faltas tú, Jesús. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Vamos, entra a la presencia de Dios.